Buenas noches, qué lindo encontrarnos y poder alabar al Señor, al que es único y digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Y es hermoso poder darle gracias a Dios por habernos cuidado en este tiempo y hoy poder decir: Señor, te adoramos, te exaltamos y venimos a exaltarlo todos juntos. Amén.
Qué bueno es tenerte, Señor, en nuestro corazón, que nuestro caminar sea, Señor, junto a ti. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria, Padre. No tenemos más que gratitud para darte, Señor. A ti nos rendimos, Señor. Nuestro deseo, Dios, es estar a tu lado, Jesús. Caminar contigo, Dios. Oh, sí, Señor. Stop.
Grande es tu fidelidad. Gracias, Jesús. Y nos preparamos para escuchar la palabra y le damos un aplauso grande a nuestro Creador. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido, un día más, gracias a Dios. Antes de orar por nuestros diezmos y ofrendas, quisiera dejarles algo para pensar, para meditar. En Génesis 4:4, ¿recuerdan? Donde dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no fue así con Caín, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo mira el Señor mi ofrenda? ¿Estoy haciendo como a Él le agrada? ¿Le estoy ofrendando como a Él le agrada? Mira, mi hermano querido, la respuesta la tenemos en 2 Corintios 9:7. Amén. Te dejo eso para que pienses y para que lo busques y tengas la palabra de Dios, y así tenemos que ofrendar, como dice 2 Corintios 9:7. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, voy delante de tu presencia, Señor. Agradecerte por un día más de vida, Padre amado. Agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Declarando que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y confiamos en ti. En este día, en este momento, te pido que bendigas estos diezmos y ofrendas que apartamos para ti. Sabemos que lo hacemos, Señor, por amor a ti, Señor. Que lo hacemos para el crecimiento de la obra y para ayudar a los necesitados, como tu palabra así los dice, Señor. Te doy gracias, bendice la vida de mis hermanos, Señor. Tráele paz a sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes. Gracias, hermanos, por el culto. Gracias, Luis, por la ofrenda. Y en este día vamos a compartir una vez más la palabra de Dios. Hace unos días ocurrió algo muy notorio en un deporte, en el rugby. Uno de los integrantes, uno de los jugadores, descubrieron que en las redes sociales había colgado algunos pensamientos que él tenía, algunas ideas, por cierto, pero muy racistas ellas. Uno de esos mensajes decía: si sos cristiano, seguramente sos negro. Qué fuerte, ¿no? Otro de los mensajes por ahí decía: debería haber dos clases de colectivos que trasladan a la gente. Uno, el colectivo común, y el otro, el colectivo de los negros que escuchan cumbia. ¡Wow! Muy racista. Unos mensajes puestos hace unos 7 años. Cuando ese joven publicaba esos mensajes tenía 19 años. Pasaron 7 años, ya con 26 años, él, figura del deporte, muy figura del deporte. Y todos aquellos mensajes que había publicado en las redes sociales comenzaron a jugarle muy, pero muy en contra. Tan en contra
que recibió la condena de toda la sociedad, que fue excluido de la selección de ese deporte. La condena comenzó a surgir de distintos lugares y lo que él había posteado 7 años atrás comenzó a jugarle muy en contra. Pasaron los años, él ya dejó de postear ese tipo de cosas y se lo condenó por lo que él había posteado tantos años atrás. Fue hasta condenado, suspendido. Y yo quedé meditando mucho en lo que había posteado este joven, pero quedé pensando también cómo la sociedad actúa aún con cosas viejas, cuando en la actualidad ya no posteaba esas cosas, sino que posteaba otras cosas, pero aparentemente con otros ideales, pero fue condenado por lo viejo. El pasado te puede condenar, de hecho te condena. Yo quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos, creyentes, cristianos, algunos de ustedes negros como yo, otros rubios, otros blancos, otros colorados. Pero miren lo que dice la Biblia puntualmente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y dice así: y Saulo consentía en su muerte. Habla de la muerte de Esteban. En aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¡Qué texto fuerte! Saulo, un hombre que cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir cristiano, Pablo dice, consentía con la muerte de este hombre, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Saben? Esteban estaba entre aquellos 7 diáconos que fueron elegidos para servir entre las mesas de las viudas. Un hombre íntegro, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, que cuando fue llamado por los judíos porque lo acusaban de algo que no había dicho ni había hecho, él comenzó a predicar el Evangelio para que lo escucharan. Y como no les gustaba lo que él decía, ahí surge el primer mártir cristiano. Murió apedreado, pero antes de morir dice que vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y comenzaron a llover las piedras y les dijo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Pero Saulo consentía en la muerte de él. Era uno de los que guardaba las ropas de Pablo, de Esteban, estaban en
en sus pies. Consentía con la muerte de Esteban. Cuando uno ve más adelante en las Escrituras, acompáñeme en el capítulo 22, mire lo que dice en el versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Un propósito de Dios en la vida de Saulo, que ahora ya era Pablo. ¿Saben? Y miren que su pasado era un pasado peso pesado. Perseguía a los creyentes, los maltrataba, los encarcelaba. El pasado lo condenaba. Sin embargo, la óptica que Dios tiene del pasado es muy distinta a la óptica que tiene el ser humano. Alguno me dirá, ¿qué relación tiene este jugador de rugby? Porque ahí no habló de conversión de este jugador, ni de arrepentimiento, ni de nada. Les estoy haciendo un paralelismo. Yo no sé qué habrá pasado en la vida de este joven posterior, este deportista. Solo sí sé que el único que puede perdonar el pasado es Dios. El único que puede transformar lo malo en algo bueno es Dios. Pero eso malo que Él viene a transformar y cambiar, lo transforma en algo positivo, en algo bueno, en algo aprovechable. Estoy pensando en voz alta, este joven deportista fue condenado por algo que escribió detestable 7 años atrás. Pero a nadie se le ocurrió pensar que no tuvieron ni siquiera el argumento de decir, bueno, a lo largo de estos 7 años el deporte a él le ayudó a pensar de otra manera y ya no en enfatizar y creer lo que había posteado 7 años atrás, cosa que puede ser viable. Tal vez estás pensando ahora, ojo, que el único que puede transformar una vida es Dios. Y yo te digo, sí, el único que puede transformar una vida y perdonar sobre todos los pecados es Dios. Pero convengamos que hay actividades que a uno lo pueden hacer mejor persona y puede cambiar la forma de pensar que tenía 7 años atrás. Puede pensar de otra manera, pero el único que perdona los pecados es Dios. No hay ningún deporte. Ahora, un deporte, una actividad, un estudio, ¿te hace mejor persona? ¿Puede hacerte mejor persona? Sin duda. No dudo de eso. Pero el único que puede transformar el alma y el único que perdona pecados es Dios. Este joven progresó en un montón de aspectos, ya no postea este tipo de cosas, tal vez porque está muy expuesto, pero ha habido evidentemente un cambio. Pero la sociedad, un sector, está muy pendiente
del pasado. Y el pasado es importante, pero tenemos que mirar el presente y tenemos que mirar también con ojos de fe el futuro. Y cuando hablo con ojos de fe el futuro, ya me refiero a cosas que tienen relación con nuestra vida, con nuestra espiritualidad, con nuestra manera de ver las cosas. El diablo siempre, y ya no hablo del deportista, sino hablo de la cristiandad, de nosotros, siempre va a mirar el pasado y te lo va a refregar por la cara. Porque esa es su tarea. El diablo es engañoso, es mentiroso y te va a recordar todo lo que tenga relación con el pasado, aún cuando la sangre de Cristo lo ha lavado, lo ha perdonado, lo ha transformado en algo positivo. La vida de Saulo fue tocada por el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. No hay encuentro con el Señor si no hay arrepentimiento de pecados, pero cuando hay arrepentimiento de pecado, hay perdón del mismo, para ya no recordarlo. Como dicen las Escrituras, el Señor lo pone a ese pecado en lo profundo del mar. Del mar, dije, para no recordarlo más. Es interesante en Isaías, en el capítulo 1, en uno de aquellos primeros versículos, porque dice, si tus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser como lana lavada. Es decir, que transforma lo rojo, lo llamativo, lo oscuro, lo transforma en algo blanco como la nieve. El único que puede hacer eso es Dios. Cualquiera fuera el pecado, cualquiera, hay una transformación, hay un cambio. Imagínense que Saulo, él consentía en la muerte de Esteban e iba casa por casa tomando a los cristianos, a los creyentes, y los llevaba y los detenía. Y dice que los creyentes iban huyendo, y donde iban huyendo, iban predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Qué interesante. Una sociedad condenó a este deportista por algo publicado de hace 7 años. Muy condenable todo lo que él publicó. Detestable. Pero ha habido un cambio nuevo. La sociedad no ha mirado el cambio. La sociedad miró lo que un joven de 19 años escribió y lo condenó. Un adolescente, si quiere. Es verdad, a los 19 años no se es un niño. A los 19 años algunos países mandan a esos jóvenes a la guerra. En nuestro país, cuando se hacía el servicio militar, se ingresaba con 18 años. Ya era un hombre. Pero la sociedad a veces condena ese pasado. Dios lo limpia, lo transforma, lo convierte.
convierte lo que es malo en algo bueno. Pero lo recordamos aquello malo. Imagínense que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, Pablo les recuerda quién había sido él. Alguien que consentía en la muerte de Esteban y perseguía a los cristianos. Pero Dios lo perdonó, porque sus pecados eran como el carmesí, eran rojos, pero fueron emblanquecidos como la nieve por el perdón de pecados. Cuando hubo arrepentimiento, hubo perdón de pecados y no fueron nunca más tenidos en cuenta. Por eso, si aún tenés que arreglar algo de tu pasado, pedile perdón a Dios. Arrodillate, clama a Dios, pedile perdón y el perdón llega. Y si eso ya ocurrió, tranquilo. Posiblemente venga el diablo a recordártelo, pero recordale con humildad que fuiste lavado por la sangre del Cordero. Cuando a veces uno se encuentra con gente que juzga, hay gente que juzga mucho, gente que juzga medianamente, gente que juzga poco y gente que opta por no juzgar. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando Jesús lo tentaron porque habían encontrado una mujer en el acto de adulterio? Y la ley especifica que la mujer, cuando era encontrada en esa situación, debía morir apedreada. Y dice las Escrituras que se la trajeron a la mujer y Jesús le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿qué haremos con esta mujer? Fue encontrada en el acto de adulterio, adulterando. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, dice que tire la primera piedra. Y se agachó y comenzó a escribir, vaya a saber qué en la tierra. Pero dice que los más viejos comenzaron a irse. Y solo quedaban los más jóvenes, los que también tardaron un momento más, pero también se retiraron. Jesús se levantó y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: ninguno quedó. Y Jesús la miró y le dijo: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿En qué me voy a detener? En la primera parte de lo que mencioné. Los más viejos fueron los primeros que se retiraron. Por eso los que tenemos más años son los primeros que son conscientes. ¿Por qué? Porque los años te da eso, te da madurez, te da plomo, te da conciencia. Que ante una situación como esa sos el primero en irte porque decís: uy, caramba, yo también tengo pecado, yo también me he equivocado. Uy, con esto no estoy justificando el pecado. Con esto estoy diciendo que tiene que haber mucha conciencia y tomar aún esa actitud. Los más jóvenes, los más impulsivos, los más, lo digo entre comillas, rectos, los más justicieros,
No porque yo esto, no porque yo lo otro, no porque... Cuidado, cuidado. Había un juego del Tetris, se acordarán los más grandes. Uno tenía una tablet o la computadora e iban bajando el juego de los Tetris, los ladrillitos, y uno tenía que ir haciendo la línea completa. Entonces esa línea desaparecía y seguían bajando otros ladrillitos que uno con el mouse o con el dedo los iba corriendo y poniendo en línea. Pero a medida que se iban, quedaban incompletas esas líneas, los ladrillitos iban cada vez más arriba y cuando llegaban arriba perdía. Bueno, cuando se te hacían algunas líneas en esos ladrillitos porque no se completaban y se iba subiendo, la máquina te decía, cuidado, cuidado, estás por perder, le estaba diciendo, cuidado. Y cuando llegaba arriba los ladrillitos, porque no habías completado las líneas, game over, perdiste. Cuidado, cuidado, cuidado. Creamos que aún aquellas cosas del pasado fuertes de algunos hermanos, el Señor las ha perdonado. El Señor con su sangre lo ha hecho. No las repitas, pero cree en la restauración del Señor. Cree en la obra del Espíritu Santo. Cree. No seamos juzgones. Tengamos cuidado. A Pablo, todo lo que vivió, tuvo que pagar un precio importante porque, claro, cuando él se convierte, el resto de los judíos no lo podían ni ver, porque condenaba a los creyentes, los encarcelaba, le huían, pero cuando se dieron cuenta por los frutos que él había sido convertido, restaurado, elegido por Dios, ya dejaron de juzgarlo por lo que él había hecho. ¿Se imaginan qué triste hubiese sido si cuando él va a los Efesios o a los Filipenses, a los Gálatas, todos le hubieran dicho, no, pero vos qué me estás diciendo, Pablo, si eras un desastre, mirá cómo consentías en la muerte de un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo como Esteban. No queremos ni escucharte. No, todo lo contrario, fundaba las iglesias. Hablaba de Cristo. Y aun cuando hacía falta, mencionaba lo que él había hecho. Y lo que él había hecho había, por la gracia de Dios, transformado su vida. Y como leímos en Hechos y lo que le dijo el Señor, serás enviado a los gentiles y me serás útil. ¡Qué maravilla! Sos útil en el Señor. Te vuelvo a decir, tu pasado, como había una película por allí que decía, tu pasado te condena. El Señor, si le has pedido perdón y te limpió, no te condena. Y si el Señor no te condena, la iglesia no te tiene que condenar. Y si el Señor te perdonó y tus pecados fueron rojos como el carmesí, van a ser como la nieve que brilla por tanta pureza de blanco. ¿Qué será de este jugador de rugby? En algún momento pasará
pasará, se darán cuenta. Es lamentable lo que publicó, sí, muy lamentable. Ojalá hayan cambiado los ideales. Ojalá no piense eso de los negros porque estoy en el horno, si piensa eso de los negros. Hay mucha gente así racista, pero dependamos de Dios. No tengamos miedo a lo que pueda pensar o hacer cualquier persona. Sí, creamos en el poder transformador del Espíritu Santo. Es el único que puede transformar hasta lo más profundo de nuestros huesos lo que nosotros somos. Él transforma y hace lo que no es, lo transforma en algo que es. Para la gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el obrar del Espíritu Santo. Aquel texto que ustedes conocen, cuando van a la casa del alfarero y la vasija sale mal, y el alfarero la vuelve a tirar en la rueda y la hace y hace una vasija y queda bien. Y Dios le dice al profeta, no podré hacer esto yo con mi pueblo, porque Dios transforma, Dios obra, Dios hace obras maravillosas. Querido hermano, que Dios te bendiga y ojalá esta enseñanza la podamos poner en práctica en nuestras vidas primeramente y con los demás. Y con los demás. No tiene sentido pasar facturas, no sirve. El que pasa facturas es el diablo, el padre de maldad, el padre de mentira. Los hijos de Dios tenemos que ser muy misericordiosos, ampliamente misericordiosos. Eso nos ayudará, nos hará semejantes a Dios, al Señor, y nos hará mejores personas. Por ejemplo, tan buenas personas como para no condenar a un chico que cometió un error 7 años atrás con unos posteos. Mejores personas. Muchos de los que están condenando a ese joven, ¿cómo serán sus vidas, no? ¿Cómo serán sus vidas? Porque no cometieron ese pecado, cometieron otros. Así va la vida. De mal en peor. El único que le puede dar un buen enfoque y un cambio profundo a todo lo humano es Dios. Lo que salga de uno mismo le falta. Pero Dios es el único que puede transformar la vida y cambiarla, así como ha cambiado la tuya. Solo que ampliemos nuestra mente para poder tener la mente de Cristo. Hermano querido, hermana querida, que Dios te bendiga, te inunde y tengas una excelente semana. Dios te bendiga.